Hoy hice un video hablando sobre todo lo que es el cambio, la transformación, la muerte que arrancó ayer 25 eh, de octubre del 2024 y va a estar pulsando hasta el 21 de enero del 2027. Y bueno, hubo muchos comentarios, pero hay uno, agradezco todos los comentarios divinos que me dejaron de todo corazón, pero a veces uno agradece los comentarios buenos y a veces un comentario es un disparador de otro tema, ¿no? Entonces, uno de los comentarios dice, ¿por qué no, por qué agradecer a los ancestros y no trabajar sobre uno mismo? Eh, primero, eh, explicar que nosotros, digamos, en nuestro ADN tenemos parte de esos ancestros. O sea, si yo me centro en yo mismo, no le debo nada a nadie, no le tengo que agradecer nada a nadie, no estoy viendo que adentro mío hay parte de esos ancestros. Entonces, sí, ahí fueron una mierda, tuve abusadores, tuve golpeadores, tuve abandónicos, ¿cómo le voy a agradecer? Le agradezco mi vida. A ver, cuando yo me recibí de coach ontológico, voy a contar algunos ejemplos porque pueden servir para la sanación, ¿eh? No es para tener razón, es para acompañar en un proceso de sanación y transformación que son necesarios hoy día, ¿no? Entonces, hablábamos del perdón, ¿no? Una de las cosas del perdón. Y el perdón es liberador. ¿Para quién? ¿Para quién perdona? Cuando uno no perdona algo, yo no perdono a Juancito porque me hizo tal y cual cosa, estoy vibrando en ese resentir que me estoy todo el tiempo recordando que Juancito me hizo tal o tal cual cosa y por el cual yo no lo voy a perdonar. Cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es cortando esas cadenas que me tienen anclada y atada a esa situación que me hizo Juancito. Perdono no porque Juancito sea merecedor o porque sea bueno o porque, ay, al final yo pensé que Juancito era un hijo de puta y no lo es. No, no, no lo perdono por eso. Lo perdono porque quiero separar eso, porque yo no merezco estar atada a esa situación eternamente. Lo perdono porque creo que es lo que pudo hacer en el momento indicado con lo que tiene. Entonces, cuando uno tuvo una vida de recibir, comiendo bosta, y le dan caviar, por ahí no lo valora. ¿Por qué? Porque siempre comió bosta. Entonces no sabe de otro gusto que no sea eso. Y si te va a convidar a alguien que comió bosta, te va a dar bosta. Pobre las vacas, ¿no? Que la usamos la bosta para nutrir la tierra y darle de comer a los vegetales en la huerta, ¿no? Para que se engorde la tierra. Digo bosta en sentido figurado, no porque la bosta sea negativa, ¿no? Quiero decir que cada uno da parte de lo que recibió. O sea, en ese transformar esa mierda en flor, la bosta, transformarla en que sea la nutriente de ese vegetal, tiene que ir un proceso de gran apertura mental, de gran humildad, de soltar, que no todos están capacitados para hacer. Hay mucha gente que vive en el resentimiento y ese resentimiento no lo está perjudicando al que me hizo miércoles, al que me abusó y al me peleó. Ese resentimiento me perjudica a mí en primera persona porque estoy todo el tiempo vibrando en ese volver a sentir, resentir, vuelvo a sentir permanentemente ese abuso, esa violación, ese golpe y no termino nunca de sanar. Entonces, para sanar es necesario perdonar. No porque el otro, ay, qué bueno que es, y entonces pasó de ser un hijo de puta a ser una maravilla. No. Perdono porque digo, bueno, es esto. No se le puede pedir otra cosa. Es lo que pudo hacer con lo que es, con lo que recibió, con su poca capacidad de resignificar, con su poca capacidad de aprendizaje. Bueno, lo disculpo por eso. Corto cadena y me libero. En ese sentido, también esta gratificación, esta gratitud con la vida. Hay mucha gente en este actual mundo que no valora la vida. Entonces, sí, no sé, estamos en un medio que si ponemos a evaluar lo que nos enferma,
no podemos vivir porque todo nos enferma. Los contaminantes del ambiente, las gaseosas, la comida chatarra, la vibración de los celulares, las antenas 4G, 5G, estar todo el tiempo con los medios que están mandándonos irradiaciones que nos perjudican, los chemtrails, la comida que está modificada genéticamente, todos los contaminantes y fungicidas y porquerías que le meten al trigo, porque ahora todos tienen problema de tolerancia al trigo. ¿Qué tiene que ver eso? Con todo el veneno que le ponen a las plantas y todas las modificaciones que le hacen. Bueno, entonces está difícil para sanar. Pero igual hay mucha contradicción, ¿no? Soy una persona recontra espiritual, me conecto con esto y estoy todo el tiempo llenándome de agujeros el cuerpo, tatuándome entero, metiendo tinta dentro de la piel, me aperforo los centros energéticos más importantes como es el ombligo, etcétera, etcétera. Entonces, somos una contradicción permanente, ¿no? Pero hay gente que en un momento va por ese camino y en un momento toma conciencia y endereza ese camino y va por otro, ¿no? Entonces, agradecer, perdonar para soltar y sanar, agradecer la vida, agradecer la vida. Y aparte, si yo reniego de ese ancestro vía ADN es parte mío ahora. Si reniego de ese ancestro, reniego de mí, de mis raíces, ¿sí? Entonces, yo quiero ser yo sin reconocer de dónde vengo. Por ahí no es. Le voy a leer lo que significa resonancia mórfica. La resonancia mórfica es un principio de memoria. Todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido por todo lo que ha sucedido en el pasado y todo lo que sucederá en el futuro en un sistema similar será influido por lo que sucede en el presente. Es una memoria en la naturaleza basada en la similitud y se aplica a átomos, moléculas, cristales, organismos vivos, animales, plantas, cerebros, sociedades también, planetas, galaxias. Así que en un principio de memoria es un principio de memoria y hábito en la naturaleza. Entonces estamos todos resonando en la misma matrix, ¿no? Resonando en la misma matrix. Si yo puedo cambiar esa resonancia, si estoy todo el tiempo en resonancia de eh, yo sola, me quiero salvar sola, no agradezco, no perdono, no suelto, lo mismo va a suceder conmigo, voy a estar en esa matrix. Le voy a contar algo que ya mencioné, me parece, en el video anterior, pero lo voy a volver a mencionar y lo voy a profundizar. En coaching decían, todavía estás a tiempo de haber tenido una infancia feliz. ¿Qué? Haber tenido. Como una infancia, si tengo 56. Todavía estás a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Y esto lo traigo a cotación por esto de la resonancia mórfica que influye en el presente, en el pasado y en el futuro de la forma en que vibro, ¿no? Pero vamos a ver a qué traigo cuento yo de todavía estoy a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Cuando yo empecé a estudiar coaching, después del primer mes que fue de liderazgo, la carrera era de 2 años, uno de los primeros ejercicios que me hicieron hacer era, tenía que escribir eh, mi autobiografía, no podía tener menos de 3 páginas, y en esa autobiografía tenía que remarcar con un color de marcador lo que era un hecho y con otro color del marcador lo que era una interpretación. Hago un paréntesis. Eh, el hecho es algo que no se puede modificar. Por ejemplo, yo digo, en esta sociedad esto es un vaso, ¿sí? En esta convención social se dijo que esta cosa se le dice vaso, entonces esto es un vaso. Entonces yo digo, esto es un vaso, no puede ser un auto, es un vaso, esto es un hecho, ¿sí? Este es un hecho, ¿sí? Ahora, si yo digo que este vaso es lindo, es la interpretación que yo tengo de este vaso. Para otro puede ser
Para uno puede ser caro, que es una interpretación. Caro en referencia a qué, a qué bolsillo, a qué ingreso económico, en comparación con qué cosa es caro. Barato es una interpretación, lindo es una interpretación, feo es una interpretación, grande es una interpretación, cómodo es una interpretación, todo eso es interpretación. Lo que yo no puedo modificar es que esto es un vaso. Ahora, la interpretación que yo tengo a razón de este vaso sí lo puedo modificar. Entonces ahí vamos al pasado. Todavía estás a tiempo de haber tenido una infancia feliz. Y voy a contar alguna cosa personal en confesión, pero esta confesión que habla de mi vida y que yo me abro a contársela, es para que puedan resignificar algunas cosas, darles un ejemplo que por ahí los ayude a resignificar cosas de su vida. Yo hice 14 años de psicoterapia, ¿sí? No es que un día, 14 años de terapia, de ir al psicólogo. En una etapa fui 2 veces por semana. Yo tuve un tiempo de mi vida en donde estaba bastante enojada con mi familia, con mi mamá y mi papá. Me sentía, yo soy la hija del medio, me sentía como que había diferencias, que había preferencias por mi hermana mayor, por mi hermano menor y que a mí no me tenían en cuenta de la misma forma. Y mucho tiempo traté eso en terapia. 14 años tratando esa temática en terapia, de no sentirme reconocida, de estar siempre reclamándole cosas a mis viejos, de que yo era el patito feo de la casa, de que a mí no me miraban de la misma forma, reclamo, reclamo y revolviendo siempre sobre eso y dando vuelta en un círculo de baba sin poder salir de esa situación. Todo referente así llevaba a ese lugar. Todo referencia llevaba a ese lugar. La relación con la pareja llevaba a ese lugar de no sentirse querida, de no sentirse diferente, etcétera, etcétera. En el 2008, por una cuestión de manejo del salón de los salones de peluquería, entro a hacer esta carrera de coaching que primero fue de liderazgo, pero después hice toda la carrera entera y me certifiqué. Entonces hice ese ejercicio de escribir la historia personal mía. Acá hago otro paréntesis y les voy a contar episodios para que después lo podamos unir a eso anterior. Yo fui madre joven, antes de los 20 años tuve mi primera hija, 19 años y medio nació mi primera hija, a los 26 tuve mi segunda hija, a los 36 mi tercer hijo. O sea que eh, a los casi 20 estaba ya, a los casi 20 tenía una hija y cuando empecé a ir a los eventos de la escuela, eh, a las fiestitas del jardín de infante y después a las fiestas de la escuela, cada vez que llegaba la hora de salida de banderas y tocar el himno, a mí se me cerraba la garganta. Me agarraba una angustia que en un momento traté de identificar y creía que lo hacía porque era patriota. Pero no era una cosa de orgullo, era una cosa de angustia. Una cosa de angustia. Cuando en los primeros meses de la carrera de coaching me hacen hacer esta escritura, y después yo marqué lo que yo creía que era un hecho y lo que era una interpretación, que me equivoqué en un montón de cosas, un montón de interpretaciones las puse como hecho, que no lo eran. O sea, ahí llega un punto donde uno confunde, ¿eh? Él lo cree que es tan así que confunde lo que es un hecho de una interpretación. Que después teníamos que entregar ese trabajo y nos llamaba el profesor coach a darnos una devolución. Entonces, en una de las partes, yo escribí que cuando yo cumplí 5 años, eh, terminando el jardín de infantes, bueno, fui abanderada y entonces cuando me tocaba salir con la bandera a la despedida, al fin del jardín de infantes, yo no quería salir porque no había venido nadie de mi familia. Entonces había estado empacada en la dirección y no quería salir porque no había nadie de mi casa que esté en la fiesta mía, que para mí era importante porque era el egresado del jardín. Y entonces me sentía abandonada, que no me querían, había nacido mi hermano. Entonces, bueno, la directora me da un paquete grande de caramelos y
con ese paquete grande de caramelo yo termino saliendo con la bandera a el acto de fin de curso y de fin de la egresada de jardín de infantes. Lo que me doy cuenta que a raíz de esa situación, de yo haberme sentido que yo no era importante, arrastraba todo este mambo que después estaba buscando hecho tras hecho, tras hecho que justifique que yo no era querida y que había diferencias entre mi hermana y yo. Pero más adelante en el relato, yo pongo, ese año que yo cumplía 5 años, había nacido mi hermano, que nació de 8 meses y con grandes problemas pulmonares. Nació a fines de agosto y estuvo internado un mes en el hospital Otamendi, con mucho problema de salud que pensaban que no salía adelante. Mi papá hizo promesa, fue caminando hasta Luján para que él pueda salir de ese trance, de lo cual lo creían muy difícil. Bueno, eh, mi mamá, única hija, mi papá, único hijo. Mi mamá había perdido a su mamá cuando tenía 4 años. Mi papá había perdido a su mamá cuando tenía 17. Mi abuelo paterno había muerto el año anterior a mis 5 años, cuando yo tenía 4. Mi papá trabajaba en los barcos. Mi mamá no tenía ni suegra, ni madre, ni hermanas, o sea, no había tías con quien dejar un niñito que nació a fines de agosto, que estuvo hasta fines de septiembre internado grave, que tenía que tener muchos cuidados, que no se podía incorporar en un grupo de gente, que no podía agarrar virus ni nada de eso, para poder ir a verme a mí a la final del jardín. No había a quién mandar. Mi hermana tenía 5 años más que yo, y mi hermano recién nacido. Entonces, la nena de 5 años, a la cual no la fueron a ver a la fiesta de egresado, había quedado resintiendo en esa vibración de no querida y abandonada toda la vida. Y a los 40 y pico de años, cuando hace una resignificación de la situación gracias al coaching y puede ver desde una mujer que ya tenía hijos, ya tenía 3 hijos, y se trabajaba y se la había visto negra un montón de veces porque era generadora económica, y se la había visto un montón de veces re negra para poder ir a una fiesta de jardín o una fiesta de escuela. Cuando vuelvo a ver la situación desde esa madre que era en ese momento, puedo resignificar el momento de el egresado de jardín. O sea, el hecho puntual es que nadie, ni mi mamá ni mi papá, fueron a mi fiesta. Y eso yo no lo puedo modificar, pero sí puedo modificar la mirada que tenía sobre ese hecho. O sea, una mujer de 40 y pico de años, madre de 3 hijos, con un montón de problemáticas en cuanto a poder moverse de su área laboral por cuestiones de que era sostén de hogar, pudo resignificar lo que sucedió cuando ella tenía 5 años. Ese resignificar, solamente poder verlos de otro punto de vista, me cambió automáticamente la emocionalidad. Me cambió automáticamente, no fue un proceso de 14 años de terapia. Me cambió automáticamente la emocionalidad con respecto a ese momento, y ahí, a partir de ese momento, yo empecé un movimiento de resignificar lo que eran mis padres, lo que habían dado mis padres, lo que significaron mis padres en mi vida, y el volver a encontrarme con ellos desde ese alejamiento que tenía de hace años y desde los que había estado 14 años psicoanalizando y que no había podido hacer ningún movimiento positivo, nada más que buscar culpables y quedarme dando vuelta en querer tener razón sobre lo que yo sentía. ¿Sí? Entonces, lo que se pide ahora en este proceso de cambio que inició el 25 es poder hacer ese cambio y esa transformación. Eso es sanador. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué no me puedo valorar yo y no puedo valorar? Porque si yo no cambio mi emocionalidad, si sigo resintiendo con este y con el otro, porque me hizo esto o aquello, yo no termino de sanar. No termino de sanar. No puedo sanar. Voy a estar 400 millones de años tratando de sanar. Si yo resignifico la situación, pudiendo ver algo que me cambie mi emocionalidad, todo se modifica. Hoy puse en el Facebook, si yo cambio, todo cambia.
Si yo cambio los anteojos con los que miro las cosas, todo cambia. O sea, me cambio el anteojo. ¿Qué anteojo me pongo? El que me sea más favorable, tener una mirada más favorable para mí. Y cuando yo cambio y tengo una mirada más favorable para mí, cambio mi vibración. Y si cambia mi vibración, atraigo otra cosa a mi vida. Y también impacto en la gente que está cercana a mí con mi energía más positiva y mejor vibrando. Entonces, si yo cambio, todo cambia. Y otra cosa que les quiero contar, que lo estamos hablando en los talleres de genograma. Otro ejercicio que hacíamos en coaching. Los profesores nos ponían una soga con un nudo en el medio y el pañuelito colgando y una raya en el piso. Y 3 tirábamos de un lado y 3 tirábamos del otro. Entonces teníamos que hacer pasar a los otros 3 por esa raya para este lado. O los otros hacernos pasar. El que hacía pasar a los tres para este lado ganaba. El que cruzaba la raya. Entonces empezábamos a tirar con mucha fuerza, con mucha fuerza. Pero por momentos pasaba el pie uno o pasaba el pie el otro del otro lado, pero era muy difícil porque habían elegido cuerpos muy parejos, entonces era muy difícil. La verdad que era un tironeo incansable de acá y de allá y modificaba y pasaba un poco un pie y después los otros tiraban con más fuerza y pasaba el otro pie, pero nunca pasábamos los 3 completos. Hasta que Diego se acerca, Diego era el profesor, Diego y Laura, que les agradezco infinitamente haberlos conocido y haberme hecho esa carrera. Les decía a un grupo, al nuestro en el oído, no hagan más fuerza, dejen de hacer fuerza. Cuando los 3 de mi lado dejamos de hacer fuerza, los otros automáticamente empezaron a recular para atrás y trastabillaron, casi se caen al piso. Entonces ahí se terminaba el ejercicio. Y era, moraleja, si los dos estamos en un tira y afloje, si estamos en un tirón permanentemente, eso no se termina nunca, es inagotable, porque estamos midiendo fuerza contra fuerza. Ahora, cuando uno de los dos modifica su posición, cambia, obliga sí o sí a modificar la condición del otro. O sea, si yo estoy en un eterno tironeo con el otro, pelea, discusión, es saber quién tiene más fuerza. Eso no se termina nunca, es agotador. Ahora, cuando uno de los dos decide, yo no peleo más, basta, hasta acá, y modifica su posición, el otro la tiene que modificar en consecuencia, porque ya no tiene un otro para pelear, ya no tiene un otro para tironear, ya no tiene un otro para confrontar. Entonces, para la que preguntó por qué tiene que estar agradeciendo a los ancestros. Agradecerle que tenés los genes. Agradecerle que tenés parte de ellos adentro. No podés estar renegando de la parte de ellos que está dentro tuyo. Agradece eso. Cambia tu vibración. Si yo cambio, todo cambia. Si yo cambio mi vibración, va a cambiar todo. La primera que cambio soy yo. Voy a estar en otra actitud, en otra vibración, en otra emocionalidad. ¿Sí? Y además otra cosa. Imagínense que si nosotros estamos acostumbrados a que festejamos un nacimiento, después, cuando pasa una persona por la vida, 70, 80, 85 años y muere, y se va sin pena ni gloria, ¿cómo no va a estar enojado? Por lo menos la despedida, ¿no? Por lo menos el haber pasado por este mundo y haber dejado ese óvulo y ese esperma que hizo que la familia se continúe. Agradecer es positivo. Agradecer cambia. Estar en gratitud, en abundancia y en paz. Que tengan hermoso día. Chau, chau.